What is the largest planet in the solar system? It's Jupiter, the gas giant. ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Es Júpiter, el gigante de gas. What does Earth's atmosphere protect us from? It protects us from harmful solar rays. ¿Qué protege la atmósfera de la Tierra? Nos protege de los rayos solares dañinos. Does the air we breathe contain oxygen? Yes, it's essential for our life. ¿El aire que respiramos tiene oxígeno? Sí, es esencial para nuestra vida. What do you know about carbon? It's a key element for all living beings. ¿Qué sabes sobre el carbono? Es un elemento clave para todos los seres vivos. Does water contain hydrogen? Yes, together with oxygen, it forms water. ¿El agua contiene hidrógeno? Sí, junto con oxígeno, forma el agua. What is a molecule? It's the smallest part of a chemical substance. ¿Qué es una molécula? Es la parte más pequeña de una sustancia química. Have you heard about the atom? Yes, it's the most basic unit of matter. ¿Has oído hablar del átomo? Sí, es la unidad más básica de la materia. What is a cell in biology? It's the fundamental unit of living beings. ¿Qué es una célula en biología? Es la unidad fundamental de los seres vivos. Did you do well on the math test? Yes, I think I got a good grade. ¿Te fue bien en la prueba de matemáticas? Sí, creo que saqué una buena nota. Did you receive your diploma yet? Yes, they gave it to me at the ceremony. ¿Recibiste ya tu diploma? Sí, me lo entregaron en la ceremonia. What degree did you get at university? I graduated in engineering. ¿Qué título obtuviste en la universidad? Me gradué en ingeniería. What is your profession? I'm an architect. ¿Cuál es tu profesión? Soy arquitecto. How many years have you been an employee? I've been working at this company for 5 years. ¿Cuántos años llevas siendo empleado? Llevo 5 años trabajando en esta empresa. Who is your employer? I work for a large tech company. ¿Quién es tu empleador? Trabajo para una gran empresa de tecnología. Do you have health insurance? Yes, my job covers it. ¿Tienes seguro médico? Sí, mi trabajo lo cubre. What does the new law say? It bans smoking in public places. ¿Qué dice la nueva ley? Prohíbe fumar en lugares públicos. What is labor law? It's the laws that protect workers. ¿Qué es el derecho laboral? Son las leyes que protegen a los trabajadores. Do you think justice will be served in the case? I hope so. It would be fair. ¿Crees que se hará justicia en el caso? Espero que sí, sería lo más justo. When will the judge speak? He will make his final statement tomorrow. ¿Cuándo hablará el juez? Hará su declaración final mañana. When will the lawyer meet with us? He's coming tomorrow to review the papers. ¿Cuándo se reunirá el abogado con nosotros? Viene mañana para revisar los papeles. Did you sign the employment contract? Yes, I signed it this morning. ¿Firmaste el contrato de trabajo? Sí, lo firmé esta mañana. Have you watched the new series on Netflix?
No, but I've heard it's really good. ¿Has visto la nueva serie en Netflix? No, pero me han dicho que es muy buena. What was your favorite episode? I loved the last one. It was full of action. ¿Cuál fue tu episodio favorito? Me encantó el último, estuvo lleno de acción. How many episodes are in the first season? It has 10 episodes. ¿Cuántos capítulos tiene la primera temporada? Tiene 10 capítulos. When is the broadcast of the match? It starts at 8 p.m. ¿Cuándo es la transmisión del partido? Empieza a las 8 de la noche. Did you hear today's news? Yes, it was a surprise for everyone. ¿Escuchaste la noticia de hoy? Sí, fue una sorpresa para todos. Did you like the report about wildlife? Yes, it was very educational. ¿Te gustó el reportaje sobre la vida salvaje? Sí, fue muy educativo. Who is your favorite journalist? I really like Jorge Ramos. He's very direct. ¿Quién es tu periodista favorito? Me gusta mucho Jorge Ramos, es muy directo. Who is the editor of the newspaper? He's responsible for reviewing the articles. ¿Quién es el editor del periódico? Es el encargado de revisar los artículos. Where is the printing info for the book? It's on the last page. The publisher's name is there. ¿Dónde está la imprenta del libro? En la última página está el nombre de la editorial. Shall we go to the park to play soccer? Sure, let's take the ball. ¿Vamos al parque a jugar fútbol? Claro, llevemos el balón. Do you like swimming in the pool? Yes, it relaxes me a lot. ¿Te gusta nadar en la piscina? Sí, me relaja mucho. Where is my doll in the room? It's under the bed. ¿Dónde está mi muñeca en la habitación? Está debajo de la cama. Is the bathroom occupied? No, you can go in now. ¿El baño está ocupado? No, ya puedes entrar. What did you prepare in the kitchen today? I made a delicious pasta. ¿Qué preparaste en la cocina hoy? Hice una pasta deliciosa. Can we have breakfast on the balcony? Yes, the weather is perfect today. ¿Podemos desayunar en el balcón? Sí, el clima está perfecto hoy. Shall we sunbathe on the terrace? Sure, let's take our towels. ¿Vamos a tomar el sol en la terraza? Claro, llevemos nuestras toallas. Did you meet anyone at the bank? Yes, I saw my neighbor doing a transaction. ¿Te encontraste con alguien en el banco? Sí, vi a mi vecino haciendo una transacción. Are we going to church on Sunday? Yes, we'll go with the whole family. ¿Vamos a la iglesia el domingo? Sí, iremos con toda la familia. How was your year last year? It was great. I made a lot of new friends. ¿Qué tal fue tu año pasado? Fue muy bueno, hice muchos amigos nuevos. What advancements did you see this decade? Mainly in technology and science. ¿Qué avances viste en esta década? Principalmente en la tecnología y la ciencia. How many years are in a century? A century has 100 years. ¿Cuántos años tiene un siglo? Un siglo tiene 100 años. What did you learn from the past? That it's important to value every moment.
¿Qué aprendiste del pasado? Que es importante valorar cada momento. What are you doing in the present to improve? I try to learn something new every day. ¿Qué haces en el presente para mejorar? Trato de aprender algo nuevo cada día. How do you imagine the future? I see it full of new opportunities. ¿Cómo te imaginas el futuro? Lo veo lleno de nuevas oportunidades. Do you like science fiction literature? Yes, it's very interesting and imaginative. ¿Te gusta la literatura de ciencia ficción? Sí, es muy interesante e imaginativa. What was your last trip? I went to the beach with my friends. ¿Cuál fue tu último viaje? Fui a la playa con mis amigos. What was the greatest discovery in history? Electricity. It changed everything for humanity. ¿Cuál fue el mayor descubrimiento de la historia? La electricidad cambió todo para la humanidad. What is your biggest wish? I want to travel around the world. ¿Cuál es tu mayor deseo? Quiero viajar por todo el mundo. What are you most passionate about? My biggest passion is music. ¿Qué es lo que más te apasiona? Mi mayor pasión es la música. Do you want to play video games with me? Yes, I love playing with you. ¿Quieres jugar videojuegos conmigo? Sí, me encanta jugar contigo.